¿A quién no le han sorprendido en su infancia con alguna clase de ilusión, truco o engaño y le han dicho que se trataba de magia? Uno de los trucos que más me llamaban la atención es el llamado truco de las 21 cartas. En él, el mago pide al espectador que elija una carta de entre un conjunto de 21 y se compromete a averiguar cuál es con solo 3 preguntas. Para ello, las coloca de forma agrupada en 3 montones de 7 y pregunta al usuario en cuál de los 3 montones se encuentra su carta. Haciendo esto un total de 3 veces, el mago es capaz de averiguar cuál es la carta escogida. ¿Y cuál es el misterio detrás de esto? Pues, como siempre, se trata de matemáticas y más concretamente de aritmética modular, aunque este proceso es más sencillo de analizar por fuerza bruta. Una vez el sujeto ha escogido mentalmente la carta, en la primera ronda el mago dispone las 21 cartas agrupadas en 3 montones de 7, colocadas en orden por filas. Entonces pregunta al sujeto en cuál de los 3 montones se encuentra su carta. Y con esta pregunta lo que el mago averigua realmente es la posición de la carta en módulo 3. Y lo único que tiene que hacer es colocar dicho montón entre los otros 2 antes de volver a disponer las cartas de la misma forma que antes, para así ir reduciendo posibilidades. En la segunda ronda el mago repite la misma pregunta, solo que ahora sabe que la carta escogida se encuentra por fuerza en una de estas 7 posiciones posibles, pues son las que ocupan las cartas que originalmente estaban en el mazo seleccionado y colocado estratégicamente en el medio. De nuevo el usuario le comunica en qué montón se encuentra la carta. El mago coloca dicho montón en el medio y lo que ocurre ahora es que en cualquiera de los 3 casos la carta inicialmente escogida se encontrará forzosamente en la cuarta fila. Y por esta razón, cuando el sujeto revela por tercera vez el montón donde se encuentra la carta, el mago solo tiene que colocar dicho montón de nuevo en el medio. Y la carta en cuestión ocupará sí o sí la posición número 11, aunque también podría escoger ese mismo montón el primero y contar 4 cartas. La mecánica de este truco es bastante sencilla de averiguar, además de ser bastante conocida, pero en realidad no es necesario colocar el montón escogido en el medio para poder averiguar la carta. Se pueden poner de otra forma y esto sigue funcionando, aunque no todas las combinaciones son igual de prácticas. Si se coloca el montón escogido por el usuario siempre el último en vez de en segundo lugar, el truco funciona igual, con la salvedad de que al final del proceso la carta en cuestión habrá quedado no en la posición 11, sino en la 21. Y lo mismo ocurre si el montón se coloca siempre en primer lugar. La carta escogida acabará ocupando la primera posición. Pero si al mago le diese por combinar posiciones para evitar ser descubierto, por ejemplo, poner el montón el primero la primera vez y en el medio la segunda, entonces las posibles posiciones que ocupa la carta abarcan más de una fila, por lo que dependiendo de la respuesta del sujeto habría que contar un número diferente para averiguar la carta. En este caso, para poder dejar al usuario aún más perplejo, el mago podría llevarse preparada y estudiada la estrategia antes del espectáculo. Por ejemplo, decide que la primera vez pondrá el montón al final, la segunda el primero y al final en el medio. Para que todo funcione cómodamente, lo único que tendría que hacer es, justo antes de colocar las cartas para la tercera ronda, tomar la primera carta de la columna seleccionada por el usuario, puesto que no es ni de lejos la carta escogida, y colocarla al final del mazo. De esta forma, en la siguiente colocación habrá desplazado en un lugar los posibles puestos que puede ocupar la carta en cuestión. Y ahora las 3 posibilidades ocuparán siempre la segunda columna. Así, cuando el sujeto le comunique el montón, el mago lo cogerá en segundo lugar, que es lo que tenía pensado, y podrá estar seguro de que la carta será exactamente la 9ª. Una vez hecho este análisis, lo que podemos concluir es que este truco tiene una infinidad de variantes en cuanto a posibles disposiciones de cartas y orden de posición de la columna seleccionada. Solo hay que seguir este mismo procedimiento para determinar el número mínimo de veces que hay que preguntar al sujeto en cuál de las columnas se encuentra la carta, siendo la forma más óptima un cuadrado. En este caso, con 2 preguntas, la posición de la carta queda unívocamente determinada, aunque al tratarse de un proceso tan simple sería muy difícil no darse cuenta de dónde está el truco.